Bueno, pues hasta ahora, como les decíamos al principio del programa, abrimos también nuestra ventana hacia el pasado y lo hacemos de la mano de Margarita Lozano para saber cómo éramos antes aquí en Jerez. Con ella está Marga Negrín. El Jerez de Margarita en Canal Sur Radio. Pues vamos a seguir conociendo un poquito más de nuestro pasado, de cómo era Jerez en el siglo XIV con Margarita Lozano. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hoy vamos a hablar de un elemento muy importante en la localidad y en general en toda la comarca, en el marco de Jerez, como es el vino, que ya tenía también su importancia por aquellos entonces. Exacto, realmente tenía nombres distintos, obviamente, no como lo conocemos a día de hoy, ¿no? Pero bueno, la verdad es que cuando escribí el libro hice, bueno, en fin, una pequeña investigación sobre cómo era ese vino y demás, ¿no? E incluso después se hizo un evento de a qué vino correspondería a día de hoy cada uno de esos, ¿no? Esto es muy interesante también hacer una cata así. Las bodegas de Jerez participaron y la verdad es que fue muy curioso. A fin de cuentas, el vino es un compañero histórico de la humanidad, no solamente de aquí de la comarca, sino por todas partes, ¿no? Sí, ya desde el dios Baco de los romanos. Sí, bueno, es que en cualquier museo nos encontramos restos arqueológicos de enseres relacionados con esta industria, mosaicos que representan el cultivo de la vid o miniaturas en las que se dibujan personas consumiendo esta bebida. Pero es cierto que la popularidad del vino se da en la Edad Media, porque se consideraba una bebida saludable. A ningún médico se le ocurría recomendar agua para mejorar la salud, porque en esa época su pureza era más que dudosa por considerarse una fuente de enfermedades. El agua no estaba muy limpia, sin embargo el vino con el alcohol estaba muy bien depurado. Claro, el alcohol pues siempre quita todo, ¿no? O sea, uno se hace una herida y se pone alcohol, ¿no? O sea, desinfecta, ¿no? Entonces, desinfectaba todo. De hecho, se creía que el vino tinto ayudaba a la digestión, generaba buena sangre, se decía, ¿no? Y aclaraba el humor. Bueno, eso lo sigue haciendo, ¿no? O sea, sí, bueno. Los malos humos siempre lo... Bueno, eso según, ¿verdad? Bueno, sí, hay unos que se ponen según más lo que tenga cada uno dentro, es lo que sale para afuera. Siempre está también el llorón, o sea, en fin, eso... Sí, hay de todo. Sí. Pero bueno, de las cosas que las recomendaciones médicas hicieron más populares las bebidas alcohólicas, pues como el vino, la cerveza, el hipocrás, hidromiel, sidra y la perada, que se consideraban más beneficiosas que el agua, como hemos dicho, ¿no? Pues algunas de ellas no las conozco, ¿eh? Claro, pues es como los nombres que tenían en aquella época. En fin, entonces, también en la Edad Media, aunque sabemos que ya mucho antes se bebía vino, ¿no? Se introducen mejoras en lo que es la vinificación y se forjan muchos de los procesos que dieron origen a la gran variedad de los vinos actuales. O sea, que realmente viene de ahí, ¿no? También se hizo muy popular porque se empezaron a consumir con total normalidad. No solamente la antigua Roma, por ejemplo, era una bebida consumida por clases altas sociales, ¿no? Pero en la Edad Media es que no importaba el sexo, la condición social, ni siquiera la edad. O sea, incluso a los niños chicos pues se les podía dar un poquito de vino, ¿no? Sí, bueno, eso perduró hasta incluso... Para el apetito, ¿no? Claro, la infancia de muchos de nosotros que te daban un vinito y eso te espabilaba, o cuando te dolía algo mucho te daban también una copita y ya, claro, ya no te dolía porque ya no te enterabas de nada. No, claro, sí, básicamente lo que hacía era adormecerte, pero bueno, sí. Pues bueno, algunos de esos nombres que he pronunciado, por ejemplo, vamos con el hipocrás, que tiene un nombre así un poco extraño. Este vino fue muy popular en el medievo y realmente el nombre viene del médico Hipócrates. Se elaboraba ya a principios del siglo XIII y en realidad era un tónico medicinal que combatía catarros, malas digestiones y que estimulaba la sudoración. También se indicaba para cuando una mujer sufría la sangre del mes, como se solía decir en aquella época, o como afrodisíaco incluso. Se elaboraba con una mezcla de vino tinto y blanco, a la que se añadía miel o azúcar y especias como la nuez moscada, jengibre, pimienta negra, canela o clavo, y luego se hervía. Algo parecido se sigue haciendo en países europeos, ¿no? A mí me sorprendió mucho en Londres, cuando yo llegué a Londres la primera vez y yo vi el malt wine, que sería una cacerola súper grande con vino caliente, y allí era muy normal. Claro, entiendo que para el frío... Claro, pues, aquí no suena muy raro, pero hay que probarlo, por ejemplo, en Escocia o en Noruega. Tiene que entrar estupendamente, claro. Sí. No, aquí el tema del vino frío hasta, aunque en zambomba, no importa, eso siempre, ¿no? Es algo también cultural, supongo, ¿no? También tenemos el Claurel, ese vino es concretamente del 14, y el nombre derivó en el actual Clarete. Mira. Pero no se parece en nada al rosado de hoy, simplemente es por el nombre, ¿no? Este vino sí que era bastante caro y se servía en los banquetes reales.
También era un buen tónico y su uso como digestivo y estimulante circulatorio. También tiene pues, propiedades afrodisíacas, energéticas, reconstituyentes. Y ya más tarde se utilizó para las inflamaciones de garganta. Pero como digo, solamente en muy altas esferas, porque supongo que lo de o sea, el vino mientras más claro, más caro era, porque significa que está muy filtrado, ¿no? Entonces, mientras más puro, ¿no? Pues era más barato, digamos, ¿no? Entonces, si Claurel ha derivado en clarete, es porque probablemente fuera un vino muy claro, un vino blanco tal vez, ¿no? Uh-huh. La perada realmente es una bebida de color ámbar, se parece a la sidra, y de hecho se obtiene por la fermentación del jugo de pera, de ahí el nombre. También era muy típico en la época, ¿no? De ella, a su vez, se puede elaborar aguardiente de pera o vinagre de pera. Nunca lo había escuchado, había ido, claro, evidentemente con la manzana, claro, vinagre de manzana, pero la sidra, sí que lo conocemos, pues de pera también se hacía. Y el grado de alcohol nunca bajaba de los 6 grados, o sea, de ahí para arriba realmente, ¿no? Qué fuerte. Sí, la verdad que sí. Luego tenemos la hidromiel. El hidromiel también se conoce como aguamiel, es una bebida alcohólica que entre el 4% y el 18%, que se obtiene a partir de la fermentación de una mezcla de agua y miel, y se considera la precursora de la cerveza. Esto incluso en Antiguo Egipto ya se lo tomaban. Es muy típico en alguna película o serie que está realmente bien hecha y documentada sobre la Edad Media, si te dice, pues un hidromiel, no un aguamiel, y se ve con las jarritas así de madera, ¿no? Tomando este precursor de lo que es la cerveza. Y uno que también incluí yo, ya tirando por el tema del andaluz, andalusí, es el sharab. El sharab es, de ahí viene la palabra sirope o jarabe. Y es un vino dulce que se realizaba con uvas moscatel y pasa. O sea, que tiene que estar incluso más dulce que como un Pedro Jiménez. Incluso más todavía, creo yo, que tendría que ser. Pero sí, por ese estilo. Sabemos que en los países musulmanes les gusta mucho el dulce. De hecho, pensamos los dulcecitos marroquíes tienen mucha miel, ¿no? Y entonces tiene sentido que realmente se consumiera un vino tan dulce, ¿no? Sí, la verdad es que, de hecho, algunas bebidas que se producen hoy en día en los países árabes y que también se consumen aquí, como por ejemplo la Coca-Cola, allí les dan un sabor diferente, más azucarado. Sí. También una cosa curiosa, independientemente del tema de lo del... O sea, en fin, de los gustos, los dulces o no dulces y demás, es que hay siempre ha habido ahí una duda, ¿no? El uso de la vid y la plantación que se extendió por toda la península. Sabemos que después de la conquista cristiana es cuando más se expande, pero ¿qué pasó antes, no? ¿Qué pasó en el periodo musulmán aquí en Jerez, no? Realmente, porque las vides están desde siempre, ¿no? Realmente, cuando he hecho mención a los mosaicos de los museos, porque aquí tenemos uno, por ejemplo. Sí, entonces, claro. realmente... De hecho, recientemente se han comenzado excavaciones arqueológicas muy cerquita de aquí, en el poblado de Doña Blanca, y se cree que es la bodega más antigua de Occidente, de la época de los fenicios, es decir, anterior a los árabes. Claro, entonces, claro, y además fueron muchos años, con lo cual, ¿qué pasa ahí, no? Pues en contra de lo que muchos creen, el Corán no prohíbe el consumo del alcohol, sino los preceptos religiosos, ¿no? Que son otra cosa aparte. Lo que prohíbe el Corán es la embriaguez. O sea, no te emborraches, no que no bebas. Puedes tomarte una copita con claro, no pasa moderación. Nada, ¿no? Pero bueno, a pesar de todo esto, el consumo del vino no desapareció, aunque sí es verdad que se vio reducido. Pero ellos, aquí en lo que era Sharishiduna, que es como se llamaba entonces, ¿no? Lo que hacían era comercializar con la excusa de que era un producto vendido para mozárabes, o sea, para cristianos que vivían en estos territorios, ¿no? En Al-Ándalus la uva se vendimiaba para desecarla y obtener pasas, por lo que el vino producido, como hemos dicho antes, era el sharab, ¿no? El vino tan dulce. Pero a pesar de las prohibiciones religiosas, todas las clases sociales andaluzas vivían vino, y el delito de embriaguez era juzgado con penas muy leves, con lo cual era un poco... Estaba mal visto, pero bueno. Claro, sí, pero era como pasaba la mano, ¿no? También lo que pasa es que al ser tan extenso el periodo islámico, pues hubo cambios en función a quienes gobernaban, ¿no? Por ejemplo, mientras Abderramán III incluía vinos en sus fiestas, Alakam II arrasó muchas viñas, aunque sus consejeros le indicaron que era inútil, ya que se podía hacer bebidas embriagadoras de otras plantas. Hemos dicho como con la pera, ¿no? Por ejemplo. Por lo que también impidió la venta de dátiles, uvas y pasas. Pero es un caso aislado. Por ejemplo, Abu al-Hassan, que era un sultán benimerín, permitió a los cristianos solo el vino que estos podían consumir. Pero claro, tú invitas a tu vecino musulmán a tu casa a cenar y nadie sabe lo que pasa en tu casa. Claro, de ahí, digamos, la algo doble vara así de medir. como hoy en día pasa con algunas drogas que permiten el consumo, aunque no
el tráfico de drogas. No, claro, exacto, por el tema de salud, ¿no? Y de o sea, medicinal, como se suele decir, ¿no? Pero exacto. Tú no sabes, no le vas a pedir, no sé, ¿qué vas a pedirle? El parte del médico, de ¿sabes? controlar, claro, está. Claro, entonces esto es algo parecido, bueno, en fin, pero en mucho más extenso, porque esto era mucho más fácil, ¿no? El comprarte Tú dices, bueno, pues mi vecino es cristiano, monto una boda y me voy yo a la boda, aunque sea musulmán. Y claro, nadie te va a controlar eso, ¿no? En fin. Luego ya, en la época ya cristiana, es verdad que en fin, los vinos más prensados se hacían para la gente más pobre, por su baja calidad, y los que eran de un solo prensado eran exclusivos para la alta sociedad. Y el vino estaba por encima de la cerveza, en aquella época era mucho más... más consumido. Más consumido y más valorado, lo que quería decir, ¿no? Era la bebida favorita de los nobles en todo el Mediterráneo. Es verdad que en el norte de Europa se bebía más cerveza, sobre todo fresca, por los problemas de la preservación, digamos, ¿no? Y también es cierto que una de las cosas que hicieron que el vino se extendiera era la liturgia. Al consumirse, digamos, en las misas, ¿no? Pues eso también lo hizo bastante popular. Y es verdad que los monasterios fueron los grandes, digamos, productores de vino, igual que lo fueron también de la cerveza, ¿no? O sea, al fin de cuentas tenían las extensiones de terreno tremendas, cosas que cualquier otro no tenía. También tenían el lugar, ¿no? Esos monasterios fríos, ¿no? O sea, para conservarlos, ¿no? Pensamos como una bodega, ¿no? Pues ese tipo y el conocimiento, claro, era el lugar donde estaban todos los conocimientos condensados. Eso, claro, exacto, también eso, sí. Pero mira, gracias a ellos, pues ahí nos ha llegado. Es cierto que el tema de los vinos especiados es probablemente lo que más a mí me extrañó cuando estuve viendo el tema este de los vinos. Piensa en cardamomo, pimienta, en fin, nuez moscada, no sé, son cosas muy curiosas. Pero luego, por ejemplo, es como un vermut, porque un vermut trae todo eso, o sea, un montón de especias realmente ahí, ¿no? Y mira, y se consume y es que creo que diciéndolo, hablando de las especias que trae, chirría más que cuando luego le dices, no, es que un vermut me lo trae y a todo el mundo le gusta un vermut a la una, ¿no? O más o menos, entonces... Pues mira, yo sabes lo que te digo, Margarita, que lo mejor para poder opinar es probarlo. Totalmente. Venga, sí, vámonos.